Un día, estando a solas con el médico, me dice que tenía leucemia. Me internaron para hacerme estudios. Fueron como 20 días. Yo ya me quería ir de ese lugar, no aguantaba más. Y bueno, y ahí después era acompañarlo, pero siempre tratando de que él entendiera que era algo pasajero, que era, como dice la palabra, una leve tribulación momentánea. Ahí me quebré. Y yo me dije, no puedo yo, no pueden los médicos, no puede nadie. Ahí internado me entregué, definitivamente. Le dije a Jesús que haga conmigo lo que quisiera. Y quedé asombrado yo, y los médicos también. A partir de ese día comencé a leer la Biblia de corazón. Y mi vida en relación con Dios cambió. Cada cicatriz que tengo me recuerda de dónde Dios me sacó. Así que pasaron 2 meses y un 20 de julio del mismo año decidimos ponernos de novio. Y por supuesto desde ese primer momento, pensando en 2 jóvenes de 25 y 26 años, la expectativa era casarnos en poco tiempo. El 20 de diciembre del 2003, ese día nos casamos. Yo me casé en diciembre y por el mes de febrero, marzo ya habíamos empezado a conversar respecto de tener nuestro primer hijo, y bueno, y cuándo, y todas esas conversaciones que se dan. Como digo, en el mes de mayo me diagnostican diabetes tipo 1. Eso no fue muy duro, no fue muy choqueante para los dos. Ese enfermero, camillero, le dice a mi esposo, te la dieron fallada. La siguiente expresión que a mí me quedó grabada vino de parte de las doctoras que me atendieron en ese momento, que me dijeron, olvídate de tener hijos. Así que en ese momento fue muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, después de un tiempo, Dios fue bueno y recibimos un día, recuerdo que ella me hace saber, me da un sobre y dentro del sobre tenía el resultado de un test que se había hecho de embarazo, y te imaginás que esa fue una noticia muy grata para eso, para su momento, nuestro primer hijo, bueno, volvió la alegría de lo que al principio no iba a ser. A veces uno establece una forma o cómo tiene que ser la respuesta de Dios. Y yo entendí que la respuesta de Dios para mi vida ha sido eso. Dios ha dado auxilio a tiempo en distintas circunstancias. El perdón, qué tema tan grande. Cuando yo descubrí, mire, este tema, quiero contarle que fue para mí, ¿cómo decirle?, tan sorprendente en mi vida espiritual, porque cambió sustancialmente mi mirada de Dios, cambió sustancialmente mi mirada hacia otros, hacia los que me rodeaban, hacia mis seres más cercanos. Cambió y cambió para bien, le aseguro que cambió para bien. Por eso surge este libro que de alguna manera estamos abriendo y mostrándole a usted cuántos brazos tiene el dar ese paso de perdonar. Aparece, y cuántos brazos tiene de liberación,
pero también descubrimos cuánto hemos estado sujetos, amarrados con la falta de perdón, cómo nuestra vida estaba bajo ese yugo de la falta de perdón. Pero cuando soltamos es algo increíble, es como un aire fresco para nuestro ser interior. Por eso usted me va a escuchar decir una y otra vez, Dios te ama. Dios te ama. De verdad Dios te ama. Y no te lo digo como una frase más, sino algo que he creído y lo he recibido y he tenido libertad. Dios me amó con amor eterno. Cuando yo comprendo esto, hermano, querido amigo, fue algo extraordinario. Dios te ama. Y ahora yo digo tantas veces, sé porque he atravesado esa experiencia y esta es una de las experiencias que me puedo parar hoy en estos capítulos y decirte, sé porque sé que Dios me amó, tuvo misericordia en mi vida y me enseñó el camino del perdón. El camino del perdón. Crecí cargando el peso de la culpa. Las acusaciones y los maltratos de mi padre sobre mí eran constantes. Pero confesar mi dolor a Dios y mi necesidad de ser ayudado trajo libertad. Perdonar no fue fácil, pero valió la pena. Mi nombre es Gastón Segovia, nací en Rosario, me crié en Villa Honor Galvez y mi adolescencia la vi en la ciudad de Firmat. Mi familia estaba constituida por mi padre, mi madre, un hermano de un año mayor, una hermana de un año menor y después de 17 años, del mismo matrimonio de mi padre, vino una hermana más. Los recuerdos que tengo de mi infancia hasta los 10 años son muy alegres, feliz. De hecho, me gustaba mucho ir a pescar con mis papás, ir a cazar pajaritos, salir a rematar barrilete, juntarme con los amigos de la cuadra para ir a jugar a la pelota en un campito que había en la esquina. Recuerdo que mi abuelo solía llevarme a la escuela en una bicicleta y me pasaba a buscar. Hasta los 10 años tengo recuerdos muy felices, muy lindos. Después coincidió en los 10 años que mi papá dejó de concurrir a la iglesia y él, cuando deja de ir a la iglesia, reincide en lo que era para él un problema, que era el alcohol. A partir de los 10 años, mi papá comienza a tomar en exceso, comienza a ser en él un problema de todos los días. La relación con mi papá, a partir de los años, se hizo difícil, porque mi papá al tener este problema del alcohol, de repente deja de tener trabajo fijo, comienza a tener ser trabajos de momentos, y esto hace que nosotros tengamos que salir a trabajar, a vender distintas cosas para poder cubrir necesidades básicas. Y tengo recuerdo de muchas veces ir con él a distintos lugares para vender, y de hecho a los 12 años me voy a vivir a Firmat. Nos adjudicaron un departamento del Fonavi, y recuerdo que cuando venía a Rosario veníamos a dedo porque no teníamos ni para el colectivo muchas veces. Yo creo que me di cuenta de la situación que estaba atravesando cuando a los 10 años comencé a visitar a mis compañeros de escuela. Y yo me daba cuenta que había cosas que para mí eran normales, que cuando iba a la casa de ellos no era así. Por ejemplo, los padres de ellos trabajaban, tenían trabajos estables, ellos practicaban deportes, tenían relaciones, una vida social. Y yo por ahí tenía que pensar más bien en que después de la escuela, después de ir a la escuela, tenía que ir a trabajar, tenía que acompañar a mi papá a vender. Para mí hacer un deporte hubiese sido un lindo sueño. Me gustaba de hecho jugar mucho al básquet, y por tener que acompañar o ir a trabajar, de repente no lo pude hacer. Mi salida o mi distracción era la escuela.
De hecho, la escuela para mí era mi lugar de contención, porque allí ahí podía ser yo, ahí podía quitarme la carga del trabajo o de lo que era el vivir en mi casa, en ese ambiente donde mi papá tomaba, donde las necesidades básicas no estaban satisfechas, y ahí en la escuela podía ser yo. No, esto es imposible, pastor, pastora. Es imposible, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Quizás usted lo está pensando ahora mismo y está diciendo, pastora, pero usted no tiene idea de lo que es mi vida, de lo que yo estoy atravesando. Yo no lo sé, puede que no, pero Dios sí lo sabe. Y si usted levanta su mirada a Dios y confía en el Dios Todopoderoso, el auxilio viene para su vida. La relación de mi papá en mi vida, en que creó un carácter más bien introvertido, con complejos de inferioridad, porque yo de repente me notaba que no podía ser como mis amigos de la escuela, como mis compañeros, que yo tenía que tomar responsabilidad. De hecho, cuando en un momento estuve trabajando en un negocio bajo relación de dependencia, a veces mis compañeros pasaban y yo me escondía, porque inclusive me ha dado vergüenza de repente tener que estar trabajando cuando ellos iban a jugar a la pelota. Entonces en mí creó una angustia también, tristeza, porque de repente los sueños que yo tenía tenían que ser postergados. Mi papá cuando no estaba alcoholizado era distinto. Papá cuando no estaba alcoholizado era más de tener una actitud cariñosa a veces. Pero cuando él tomaba, sus expresiones cambiaban. Él no era violento físicamente. Su violencia pasaba por lo verbal. Buscaba de herirte, de decir cosas que a vos te hagan sentir mal. Y hasta había momentos donde él, si vos te largabas a llorar rápido, él ahí terminaba. Era como, de rato sentías esa sensación que hasta que vos no llores, por las palabras que él utilizaba, no terminaba ese momento. Yo creo que llegué a hacer en mi corazón algo cerrado, impermeable, para que esta situación, estas responsabilidades no me afecten. Inclusive lo tomé como algo normal, como que era lo normal que yo tenga que sostener mi hogar, de repente ayudar a mi hermana, a mi hermano cuando ellos estaban mal por estos maltratos, contener a mi mamá, ayudarla. Llegó a ser para mí también algo normal en mi vida. A los 17 años se da un paso importante en mi vida porque termino la secundaria y en la ciudad de Firmat, donde yo estaba viviendo, ya no había posibilidad de seguir estudiando. Sí o sí tenía que venir a Rosario para continuar una carrera universitaria. Entonces a los 17 años dejo Firmat, me vengo a vivir a Rosario. En principio estuve un tiempo viviendo en la casa de mi abuela y ahí se da algo que fue para mí muy fuerte, porque comencé también a concurrir a las reuniones en nuestra iglesia de manera constante. Y recuerdo que en principio una reunión donde estaba nuestra pastora Mabel, estaba orando, y recuerdo que yo pasé al altar. Y en esa reunión, cuando estoy en el altar, comienzo a llorar mucho, como que exploté, como que ahí me di cuenta de que ya no podía más, que la situación me estaba desbordando, que ya no podía cargar más con eso. Recuerdo que yo tenía los ojos cerrados y muchas lágrimas, y se acerca la pastora, y cuando la pastora se acerca, comienza a decirme unas palabras que para mí yo las conocía muchas veces, las escuché muchas veces, pero ahí tomaron vida, dejaron de ser un cliché, esa palabra como, hijo, Dios te ama. Y recuerdo que esas palabras para mí fueron muy sanadoras, porque descubrir que había alguien que me amaba a pesar de las luchas, de lo que venía cargando, esas palabras, Dios te ama, Dios tiene planes de bien para con tu vida. A Él no le importa tu pasado, sino lo que vos querés hacer ahora. Y recuerdo que eso para mí fue muy fuerte, porque descubrí, sentí el amor de Dios. Sentí que se podía salir adelante,
que las palabras que por muchos años mi papá había tenido hacia mí, de que no iba a lograr, que no iba a poder, ¿para qué estudiar? ¿Para qué hacer esto si no hay futuro? De repente, en pocas palabras que dijo mi pastora, a mí me chocaron. Y creo que de ahí, desde esa reunión, comenzó un nuevo proceso en mi vida. De ahí cambié. De ahí, para mí, como que fue un nuevo despertar. Y al año de esto, ya con 18 años, mis padres también dejan firmar y se vienen a vivir a Rosario. Y recuerdo que yo tomé la decisión de decir, vamos a volver a juntarnos. A pesar de que yo estaba bien de la casa de mi abuela, a pesar de que yo ahí estaba cómodo, pero yo quería que mi familia esté unida. Y de nuevo alquilamos un departamento en Rosario y volvimos a estar juntos. Pero todavía mi corazón estaba en un proceso de sanidad. Yo sentía como que cada vez que mi papá tomaba y él usaba estas palabras, todavía seguía una angustia en mi corazón. Y recuerdo que un día, cuando él estaba diciendo una vez más, empleando estas palabras con el fin de herir, recuerdo que yo me pude parar con amor y decirle, papá, yo quiero que sepas que a pesar de lo que pasa, yo quiero que sepas que te amo. Yo quiero que sepas que te perdono y que estoy feliz de ser tu hijo. Estoy feliz de que vos seas parte de mi vida. Y recuerdo que ahí también fue como que, ahí yo creo que completó esa sanidad en mi corazón. El expresarle a él que no importaba la situación, yo lo amaba. Y estaba feliz de que Dios me haya dado esa familia. Y ya, inclusive ahí él dejó ya también de herirme. De ahí, creo que esa fue la última vez que él empleó palabras duras, ásperas, y a partir de él, inclusive él cambió el trato hacia mí. Y creo que ahí comenzó también una nueva relación con papá. Recuerdo que a partir de ahí comenzamos cosas que habíamos perdido, compartir tiempo. A ambos nos gustaba un deporte, el fútbol. Compartíamos el mismo equipo de fútbol. Y por ahí comenzó hasta a ser más normal el sentarnos a ver un partido de fútbol juntos, el poder salir a caminar. Y así fue un tiempo nuevo para mi vida. Hasta los 25 años, que en los 25, cuando ya tenía 25 años de edad, se dio un paso más importante en mi vida. Me enamoré con quien actualmente es mi esposa. Me enamoré de Gisela. A los 3 meses de estar de novio nos casamos. Y ahí comenzó un nuevo tiempo. Dios como que en esa etapa también completó mi corazón. Quedó atrás la angustia, la tristeza. Mi esposa se ocupó de traer alegría, de que yo pueda sanar. Y con mi esposa, en primer lugar, somos muy amigos. De hecho, antes de casarnos, ya hacía como 10 años que éramos amigos. Nos entendíamos, compartimos muchas aventuras juntos. Hay un ingrediente muy importante que no tengo que dejar de tener en cuenta, que es la fe. La fe. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Porque hasta que usted no va pasando todo este proceso de perdón, usted no va a descubrir estas maravillas de Dios. Esta experiencia, esta apertura de su ser interior a la realidad de Dios. No la va a descubrir. Entonces, cuando usted le creyó a Dios, yo creo que Él puede perdonar mi vida. Por eso yo le digo al Señor, Señor, perdona mis pecados. Yo creo que me perdonaste mis pecados y ahora yo creo que puedo avanzar en perdonar a otros. Creo, ciertísimamente. Tengo fe que esto va a suceder. La Biblia dice, si crees como un granito de mostaza, el granito de mostaza es muy, muy pequeñito, le dirías a ese monte que se mueve y ese monte se va a mover. Lo que dice es, aunque la circunstancia parezca un monte, si crees que el Señor perdonó tus pecados
Y si le crees a Dios que si tú perdonas, hay una apertura extraordinaria en tu vida, esa falta de perdón resulta ser una gran montaña en tu vida. Entonces, cuando tú crees que vas a derribar esa montaña en el nombre de Jesús, esa montaña se derriba. La fe está muy relacionada a nuestra voluntad, a nuestra capacidad de decidir. Yo decido creer. Sí. Es un acto de voluntad, el ejercicio de la fe. Pero hay algo que Sí. Dios nos ha puesto Sí. en nuestro ser interior, y es la capacidad para escoger entre el bien y el mal. Lo que se llama Es libre albedrío. libre albedrío. Y que eso es lo que nos distingue de toda la creación de Dios. Y está relacionado con nuestra conciencia también, esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Lo que hace el pecado en nuestra vida, Sí. que hace que nosotros perdamos esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Claro. Y entonces estamos atados Y escogemos siempre el mal. Y se en la come realidad. siempre mal. Y se caen vicios, y los vicios traen realmente, atan al hombre, arruinan su vida física, su vida interior, su alma, la destruyen de tantas maneras. Yo creo que el hombre de hoy, por ejemplo, el apóstol San Pablo, antes de decirte esto, el apóstol San Pablo decía, quiero hacer lo bueno, es decir, él tenía la voluntad de hacer las Claro. cosas bien, pero dice, hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer el mal. Y bueno, ese es el pecado. Pero la buena noticia es que en Cristo hay victoria sobre esa ley que está... Por eso, a pesar en de nuestro- que el hombre tiene libre voluntad, es limitada. Es limitada. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Exacto. Y muchas veces el hombre transita en caminos, lo estaba describiendo, que tienen que ver con los vicios, que modifican nuestra capacidad de decidir, modifican nuestra voluntad. Mi esposa siempre me invitaba a participar de las reuniones de esta iglesia y un día le dije que sí y me ubicaba en este sector con mi silla de ruedas. ¿Cómo llegué a la silla de ruedas? Eso fue un momento terrible porque mi vida empezó a girar en una vida de tomar alcohol, de lo que sea, cualquier clase de bebida y bueno, y ya pasaba los límites de lo normal. Mi vida era tomar alcohol. El alcohol me fue deteriorando todo mi cuerpo hasta que yo estaba por entrar a trabajar en mi horario, no, me levanté y cuando llegué al comedor encendí el televisor un rato, iba a tomar unos mates y me caí. Se me doblaron las piernas y intenté levantarme y no podía. Me pude arrastrar hasta mi dormitorio, logré acostarme como pude hasta que llegó mi esposa y bueno, llamaron a los médicos, me internaron. Los médicos no entendían, en base a los estudios que me hacían, que no sabía lo que estaba pasando. Lo que sí sabían ellos de que la enfermedad o lo que estaba pasando estaba avanzando hasta que quedé cuadripléjico en el hospital y sin sentido. Quedé en coma durante casi un mes. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿no es cierto? Y esa es la ley que gobierna mi vida, la ley del pecado, la naturaleza del pecado. Que solamente yo puedo salir de esa condición a través de la obra de Jesucristo en mi vida, que Él me salvó, que Él me libró, ¿no es cierto? Claro, Él me perdona de mis pecados. De mis pecados. Y trae libertad a mi alma. Yo vivía así. Mi vida, en mi inconsciencia, yo veía que se me estaba apagando una luz. Y vino el médico y
y el médico le había dicho que ya tu esposo no iba a durar mucho tiempo y de esta noche no pasaba. Bueno, mi esposa sí, ella es fiel, siempre le fue fiel a Cristo, desde que yo la conozco. Entonces, como mi esposa le dio esa noticia al médico de cómo estaba yo, entonces fue a buscar justamente una persona, una pastora de esta iglesia hoy, que trabajaba en ese lugar. Y entonces, yo no había recibido a Cristo en ese momento. Y lo recibí cuando fue a buscar, oraron juntas por mí y recibí a Cristo en mi conciencia, conscientemente. Los médicos no me daban ninguna seguridad de que iba a volver a caminar más. Iba a intentarlo, pero no. El alcohol había quemado todos los nervios de mis músculos y de tanto de los brazos como las piernas. Un día la pastora iba a orar por aquellos que tenían una situación así como la mía y llamó a la gente que pasara del frente. Y bueno, ese fue mi gran día. Yo estaba en la silla de ruedas, la pastora oró por mí, por mis piernas, y esa fue la primera vez que me paré. Y no se me va a borrar nada de la cabeza eso. El poder de Dios es inefable. Es algo que hay que vivirlo y hay que buscarlo. Los médicos ya veían que yo empezaba a pararme, que me manejaba medianamente solo y no entendían nada. Hay un ingrediente que es tan importante, que es la fe. Quizás la persona no esté con la capacidad, pero en la medida que nosotros declaramos, estamos aquí y decimos, si usted se anima, aunque no tiene total conciencia, hemos conocido personas que estaban bajo la influencia del alcohol y han llamado y han aceptado a Jesús, y en ese momento Dios hizo la obra, y a pesar de que estaban bajo la influencia del alcohol, Dios fue a lo más profundo de esa persona y lo liberó. Claro, y comienza a suceder que uno tiene la capacidad, comienza a funcionar, ¿no? La capacidad de discernir entre el bien y el mal. Claro. Entonces uno va escogiendo cuando el Espíritu Santo libera nuestra alma, nuestro ser interior, ¿no es cierto? Claro, hoy estamos para declarar sobre su vida la libertad de las adicciones, la libertad para su vida, el perdón de sus pecados. Si usted hoy le dice al Señor Jesús, no entiendo, y aunque usted esté confundido. Los otros días hablaba con respecto a las adicciones. Uno de mi hijo mayor estaba en un trabajo evangelístico y se encontró con un muchacho tirado en la calle y estaba mal, había consumido drogas y de las más potentes y estaba en un estado ya moribundo y ahí quisieron ayudarlo y él decía, no, yo no sirvo para nada, ya mi vida no tiene sentido, ya no tengo vuelta atrás. Y el que entra en un camino de adicción, ese es no tiene valor de su propia vida. No. Desprecia su propia vida. Por eso sigue metiéndose en ese camino de oscuridad. Pero no es la realidad. No. La realidad de Dios para nosotros, para esa persona que está en esa situación. Su vida tiene mucho valor. Claro. Por eso estamos aquí, Claro. para decirle eso, que su vida tiene mucho valor. Claro. Claro que sí. Y que no está todo perdido, que realmente usted puede levantarse de la situación en que se encuentra y moverse en fe. Créale a Dios. Crea que Dios va a traer sobre su vida esa libertad. Levántese donde usted está. Levántese. Créale a Dios, no baje sus brazos, créale a Dios y Dios hará maravillas en su vida. La fe es un ingrediente, como decíamos, fundamental para que usted crea hoy en el Señor. Se anime a dar ese paso y así como usted está, usted no tiene necesidad, bueno, cuando esté mejor. No.
Hoy es el día, así como usted está. Diga, yo creo, te recibo en mi corazón, Señor Jesús. Te acepto. Ahora alzo mi mirada al cielo. Te acepto, Señor Jesús. Creo que tú moriste por mí en la cruz. Perdona mis pecados. Oh, Señor, no sé cómo, pero tú puedes. Créale a Él y avance en fe, paso a paso en su vida, paso a paso. Y usted verá la victoria del Señor día tras día. Y irá de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Este es el día que Dios preparó para usted. Este es el día grande, glorioso, perfecto, que está listo, preparado para usted. Venza en el nombre de Jesús. Lo amo en el amor del Señor, porque Dios nos amó primero. Recuerde, Dios lo ama. Con amor eterno te amó el Señor. Te abrazo y te bendigo en el nombre de Jesús. Y nos encontramos en un nuevo capítulo de Mabel.